vamos a ver la parte de la situación física y después vamos a ir desarrollando cada inciso. Este problema, dice, es muy interesante porque siempre que podamos utilizar la conservación de una magnitud física, ¿no? De alguna magnitud física, por ejemplo, la conservación de la cantidad de movimiento lineal o la conservación del momento angular, nos facilita la resolución del problema. Lo que pasa es que hay que tener siempre una serie de consideraciones, como ver cuándo podemos aplicar esas conservaciones, y para eso tenemos que ver bien el sistema físico, entender el sistema físico, el problema físico, y definir cuál es nuestro sistema de trabajo. Bueno, en este problema, voy a bajar la voz porque así no saturo. En este problema, dice, dos patinadores de 50 kilogramos cada uno, o sea, la masa de los dos es igual, se aproximan siguiendo caminos paralelos, separados a una distancia 1,5 metros. Supongamos el diario centro de rozamiento. Los patinadores llevan velocidades de igual dirección y sentidos opuestos y de módulos iguales a 10 metros por segundo. El primer patinador transporta una varilla de masa despreciable comparada con la de los patinadores. Y la longitud de la varilla es de 1,5 metros. El segundo patinador sujeta el extremo de la varilla cuando pasa a su lado. Con el inciso A dice indicar la posición y velocidad del centro de masa del sistema antes y después de que el segundo patinador tome la varilla. Bueno, voy a dejar de presentar porque yo después los enunciados los tengo y lo vamos a ir resolviendo en una pizarra a este problema. A ver. Ahí está. Bueno. Entonces, la situación física, ¿cuál es? Hay un patinador, que es este, lo voy a marcar acá, ¿no? De masa M1 y tiene una velocidad V1 hacia la derecha, ¿no? Y el otro patinador tiene masa M2, que son iguales en este caso. La longitud de la varilla es 1,5 metros, que es la separación de los patinadores. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que los patinadores se acercan y este toma contacto con la varilla. Y ahí hay que ver qué pasa con el movimiento. Bueno, entonces, en la situación inicial, lo primero que tenemos que definir es qué es el sistema con el cual vamos a trabajar. Bueno, entonces, el sistema de trabajo es los dos patinadores y la varilla, que es de masa despreciable. Entonces, eso nos sirve para definir cuáles son las fuerzas internas y cuáles son las fuerzas externas. Bueno, el primer inciso me pide hallar la posición. A ver, acá en este cuadernito tengo indicar la posición y velocidad del centro de masa del sistema antes y después de que el segundo patinador, o sea, en la instancia inicial, cuál es la velocidad del
centro de, la posición del centro de masa del sistema y la velocidad del centro de masa del sistema. Bueno, entonces vamos por la posición del centro de masa. Entonces, observen, si yo tengo un sistema X y acá, ¿no? Fijo a tierra, o sea, este sistema lo puedo ubicar acá también, porque ¿qué pasa? Como esta masa, pero tenemos que ubicar el centro de masa. Bueno, entonces, X del centro de masa va a ser, este patinador está, vamos a considerar que el sistema de referencia que lo puse acá, está acá y listo. Entonces, menos X sub 0, 1, más B1T, que sería X1. Esta sería la posición del patinador 1. Y la posición del patinador 2 va a ser X02 menos B1 por T. ¿Está? Vamos a poner en otro color, si tengo otro color, el sistema de coordenadas acá. ¿Está? ¿Y qué pasa? Los patinadores, vienen, esta es la varilla, o sea, todavía no se encontraron. ¿Está? Entonces observen que el vector posición de este patinador respecto de este sistema de coordenadas es este, y la posición, este sería B sub 2 y esto sería B sub 1. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la posición del centro de masa, menos X01 más B1 por T, X2 es igual a X02 menos B1 por T. Bien. Entonces sabemos que el X del centro de masa, ¿cómo se calcula en general? La definición, ¿se acuerdan? Tenías que multiplicar a cada una de las posiciones por el peso de los patinadores y dividirlo por la Por la suma de los masa de pesos. los patinadores. Por la masa. Es decir, M1, vamos a poner M1 mayúscula, por menos X01 más B1 por T, más M2 por X02 menos B1 por T, sobre M1 más M2, entonces el X del centro de masa es menos M1 por X01 más M1 por B1T más M2 por X02 menos M2 B1 por T sobre M1 más M2. Bueno, acá tenemos que la masa de los dos patinadores son iguales y el módulo de las velocidades son iguales, 10 metros por segundo. Entonces este término, y aparte el tiempo es el mismo, ¿no? Entonces estos dos términos se van y acá puse yo el origen del sistema de coordenadas justo en la mitad de la posición inicial de los patinadores. Entonces este término se va y me queda que X del centro de masa es 0. Entonces, el Y del centro de masa va a ser M1 por L sobre 2 menos
M2 por L sobre 2 sobre M1 más M2 y esto es igual a 0. Es decir, que el centro de masa va a coincidir con el origen de este sistema de coordenadas. ¿Sí? Es decir, cuando están, o sea, este es un instante donde este viene con velocidad, pero cuando están por chocar, digamos, todavía no tomaron contacto, el centro de masa está acá. Y cuando toman contacto, ¿no? Y después vamos a ver qué pasa, toman contacto, el centro de masa sigue estando ahí, ¿está? Bueno, ¿eso por qué? Ahora vamos a ver que la velocidad del centro de masa es constante y ¿qué pasa? Como tenemos el sistema, o sea, la posición del centro de masa no va a cambiar. ¿Por qué no cambiará la posición del centro de masa? Porque la velocidad del centro de masa es 0. Bueno, pero aparte, o sea, no hay ni... ¿Y por qué la velocidad del centro de masa es 0? Porque no hay fuerzas externas. ¿Hola? Voy a aumentar el volumen, porque si no... Es decir, si grito yo... ay, no puedo salir de pantalla completa ahora, espérate. Bueno, no vamos a perder tiempo. Salir modo pantalla completa. Bueno, ahí, si no, no los escucho a ustedes. Bien, ¿por qué la velocidad del centro de masa va a ser constante? ¿Qué piensan ustedes? Ahí alguien había dicho que era porque la suma de las fuerzas externas es nula. Claro. Ahora bien, para eso es importante tener en cuenta cuáles son, o sea, vamos a poner acá que el R del centro de masa es el punto 0,0, o también se puede escribir 0 por el versor Y o X más 0 por el versor J. ¿Está? De ahí viene que es importante tener en cuenta, o sea, para ver si el centro de masa está acelerado, ¿no? Por ahora sabemos que el centro de masa está ahí, pero para eso es importante saber cuáles son las fuerzas externas y cuáles son las fuerzas internas. Para saber cuáles son las fuerzas externas y cuáles son las fuerzas internas, tenemos que definir, lo primero que hay que definir, quién es nuestro sistema. Bueno, acá dijimos que el sistema es M1 más M2 y la varilla. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas externas? Peso y la normal de cada uno de los patinadores. El peso, claro, o sea, si yo miro desde arriba, ¿no? Tengo sobre cada patinador, la varilla no tiene peso. Sobre cada patinador, si miro, ¿no? Desde arriba, ¿no? O sea, como si esto estuviera, a ver, en un plano. A ver, un plano. Un plano. Vamos a usar yo miro desde arriba, ¿no? ¿Y qué tenemos? El peso, M1 por G, la normal que le ejerce el piso, porque
El plano del movimiento es el plano XY, ¿no? XY y Z es perpendicular. ¿Está? Entonces, el plano del movimiento es el plano XY. Entonces acá tengo la normal N1, acá tengo la normal N2, acá tengo M2 por G, y esas fuerzas perpendiculares al plano de movimiento, ¿qué hacen? Aparte, si estas van a estar en el eje Z, ¿no? Entonces, N1 menos M1 por G más N2 menos M2 por G es igual a 0. Y N1 es igual a M1 por G y N2 es igual a M2 por G. Entonces la resultante es 0. Y en el plano del movimiento, no tengo fuerzas externas. En el plano del movimiento, sumatoria de fuerzas según X es igual a 0, sumatoria de fuerzas externas, vamos a poner, y sumatoria de fuerzas externas según Y es igual a 0, y cuando se tocan, bueno, acá antes hay una fuerza interna, ¿no? Porque este patinador interacciona con esta varilla. Entonces, si yo considero el patinador, ¿no? Y la varilla, ¿no? Vamos a hacerlo así. La varilla le ejerce al patinador una fuerza. Ahí tengo que hacer diagramas chiquititos. La varilla le ejerce al patinador una fuerza y la varilla le ejerce al patinador una fuerza y el patinador la varilla le ejerce al patinador una fuerza y es de igual sentido y opuesto a la que le ejerce el patinador a la varilla, o sea, son pares de interacción. Estas fuerzas internas se cancelan. ¿Ah? Entonces, en el plano de movimiento no tengo fuerzas, o sea, sumatoria de fuerzas directamente es igual, de fuerzas externas más la sumatoria de las fuerzas internas es igual a 0, ¿está? Y esta es la derivada de respecto al tiempo de P del sistema. ¿Está? Entonces, acá, o sea, inclusive este es un problema donde se conserva P y además, porque en problemas anteriores que vimos, nosotros usábamos la conservación de P en alguna dirección. Y con eso, con la conservación de P en alguna dirección, y justamente era la dirección del choque, aprovechábamos eso para resolver el problema. Pero si les preguntaban en un inciso, ¿no? Que suele preguntarse, ¿se conserva P del sistema? Y muchos dicen que sí, pero no, se conserva P en una dirección. Entonces, tienen que analizar si se conserva P en todas las direcciones o se conserva P en la dirección del choque. ¿Está? Bueno. Entonces, acá se conserva P, entonces, como se conserva P del sistema, ¿no? Antes del choque, M1 por B1 por el versor I más
M2 por menos B2 por el versor I es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa según el versor I. Entonces esta ecuación nos da como M1 es igual a M2 y B1 es igual a B2, la velocidad del centro de masa es 0. Bueno, ahora eso pasa, igual que el R del centro de masa está justo en el centro, en la mitad de la varilla, porque las dos masas son iguales. ¿Qué pasa si las dos masas no fueran iguales? Tendría velocidad Ahí la constante. cosa cambia si las dos masas no son iguales. Inclusive vamos a ver que si esta masa fuera, por ejemplo, 2 veces la masa de M1, ¿dónde estaría el centro de masa? Más cerca de ese cuerpo, de esa partícula. Más cerca de este cuerpo, porque justamente R del centro de masa es la sumatoria de M sub I por R sub I sobre la sumatoria de los M sub I. Entonces, si hay una masa, ¿no? Entonces acá en este caso sería M1 por R1 más M2 por R2 sobre M1 más M2. Entonces, si esta masa es el doble de esta, va a correr el centro de masa más cerca a esta partícula. ¿Está? Bien. Vamos a ir de a poco viendo esto. Entonces, tenemos que la velocidad del centro de masa es 0 según I más 0 según J, porque bueno, las dos partículas inicialmente tiene velocidad según el eje X. ¿Está? ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, los patinadores se van acercando y en un momento dado chocan, ¿no? Chocan. Cuando chocan, o sea, no hay fuerzas externas, o sea, se sigue conservando la cantidad de movimiento y la velocidad del centro de masa es 0 porque no hay fuerzas que modifiquen la velocidad del centro de masa. Entonces, ¿qué tipo de movimiento cuando chocan? Cuando chocan, ¿qué tipo de movimiento harán estos patinadores si la velocidad del centro de masa es 0? ¿Un movimiento circular uniforme? Un movimiento circular bárbaro, porque en un instante posterior, acá voy a tener un patinador y acá voy a tener otro patinador. En otro instante posterior, acá voy a tener un patinador y otro patinador. ¿Está? Entonces, van a girar así. ¿Está? Ahora, bien. Si acá justamente pasa eso porque M1 es igual a M2 y B1 es igual a B2. Pero si las masas no fueran iguales, ¿qué pasa? ¿Habría velocidad del centro de masa o no? Sí. Habría velocidad del centro de masa. Entonces, el centro de masa se trasladaría, ¿no? O sea, habría una rotación alrededor del centro de masa más una rotación. Y si las velocidades de los cuerpos no fueran iguales, ¿qué pasaría?
También habría Lo mismo. También tendríamos velocidad del centro de masa distinta de cero, entonces tendríamos una rototraslación. ¿Está? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, a ver qué más nos... El inciso 1, indicar la posición del centro de masa y la velocidad del centro de masa antes y después de que el segundo patinador tome la varilla. Bueno, ¿qué va a pasar? Siempre la velocidad del centro de masa va a ser cero, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces ya tenemos la respuesta al inciso A y después dice el inciso B, describir el movimiento, claro, bueno, desde tierra y desde el sistema ubicado en el centro de masa, dibujar y calcular, bueno, para describir el movimiento, bueno, la conservación de la cantidad de movimiento no nos alcanza, porque acá el sistema está haciendo una rotación. Bien, entonces, para describir el movimiento del sistema, ¿qué otra cosa tendríamos que considerar? Si está rotando el sistema. El momento angular. El momento angular, la derivada de L respecto del centro de masa, acá les voy a aclarar algo. ¿Es igual a qué? Porque tengo que verificar que se conserve L. Al torque de las fuerzas externas. A la sumatoria de los momentos o torques de las fuerzas externas respecto del centro de masa. Bueno, esta ecuación es válida. Yo acá voy a poner un punto A arbitrario. A es un punto genérico. A es un punto genérico. Profe, ¿este inciso cuál es? Lo que pasa, me pide, no sé si en el inciso B o A, describir el movimiento, si en el inciso B, desde tierra y desde el centro de masa del, a ver, esperen un poquito que veo el enunciado completo. Para ver el enunciado completo tengo que ir a la guía. Ay, a ver si, esperen un poquitito. Acá está. Describir el movimiento desde tierra y desde el sistema centro de masa, dibujar, o sea, y punto ahí, dibujar y calcular las velocidades de los patinadores, ¿está? Bueno, y entonces, con la conservación de P, lo único que sacamos es que la velocidad del centro de masa es cero, ¿está? Uno podría decir, bueno, la velocidad del patinador 1 respecto de tierra es la velocidad del patinador 1 respecto del centro de masa más la velocidad del centro de masa. Tenemos 0. Y la velocidad, pero bueno, no nos sirve para mucho. La velocidad de 1 respecto de tierra va a ser V1 por el versor I, es igual a la velocidad de 1 respecto al centro de masa. Es decir, que un observador fijo a tierra, y lo mismo pasa para el patinador 2, V2 respecto de tierra es igual a menos V2 por el versor I, y como V2 respecto de tierra es V2 respecto del centro de masa más la velocidad del centro de masa, velocidad del centro de masa es 0, significa que la velocidad de los patinadores respecto de tierra
o sea, respecto de un sistema fijo a tierra, es igual a la velocidad del patinador fijo respecto al centro de masa. Es decir, Perdón, que los ¿podría dos, bajar un poquito que no se llega a sí, ver? los dos observadores van a ver que uno, es decir, uno parado en el centro de masa y uno parado, qué sé yo, acá, ¿qué van a ver? Lo mismo. Lo mismo, ¿está? Bueno, entonces, para estudiar el movimiento, vamos a estudiar el movimiento respecto del centro de masa. Y para eso tenemos este teorema, esta relación que es muy importante, donde la derivada del momento angular calculado respecto de A, la derivada del momento angular calculado respecto de A, pero la derivada respecto del tiempo, la derivada respecto del tiempo del momento angular calculado respecto de A es igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas externas respecto del punto A. ¿Está? Bueno, entonces, acá esto es muy importante. ¿Esto es válido? ¿Esto es válido? Si A es, vamos a poner, si A es un punto fijo, ¿está? O sea, es un punto que no se mueve, es un punto fijo, ¿está? O bien, si A es el centro de masa. Acá no importa el centro de masa. En este caso, no importa si el centro de masa está acelerado, ¿está? O se mueve. Esta relación es válida solamente respecto de un punto fijo o respecto al centro de masa. Bueno, nosotros ahora lo vamos a hacer respecto del centro de masa. Porque si no, bueno, no se hace en este curso, pero en los que hagan mecánica van a ver que intervienen otros términos que hay que considerar. Entonces, por acá, por ahora, nosotros vamos a estudiar el movimiento respecto del centro de masa. ¿Por qué? Porque lo que ve un observador que está en el centro de masa es lo mismo que lo que ve un observador que está fijo a tierra. Entonces, Profe, ¿esto en ¿sí? este caso en particular, que el centro de masa está quieto, o en cualquier caso podemos decir que... No, en cualquier caso. En cualquier caso, por eso les dije que el centro de masa puede estar acelerado y esta fórmula es válida. Lo que no puedes, no puedes tomar un punto cualquiera, por ejemplo, eso lo vamos a ver en el cuerpo rígido. Bueno, puedes tomar un punto cualquiera del cuerpo rígido que esté acelerado y esta fórmula sea válida. En cambio, el centro de masa puede estar acelerado y esta fórmula sigue siendo válida. El centro de masa es un punto especial del cuerpo. Entonces, esta fórmula solo es válida si el punto respecto del cual calculamos L y respecto del cual calculamos la sumatoria de los momentos de las fuerzas exteriores es el centro de masa o un punto fijo, un punto que no se mueve, que no tiene velocidad y que no está acelerado. El centro de masa sí puede tener velocidad y puede estar acelerado y la expresión sigue siendo válida. No viene al caso hacer la demostración, porque si el centro de masa estuviera, porque la demostración es compleja, o sea, no es que es compleja para, es decir, ustedes están incorporando conocimientos y están incorporando la materia de a poco.
Entonces, en este momento no tienen la madurez para poder ver el desarrollo completo de esta ecuación, donde si uno toma otro punto que no sea el centro de masa o un punto fijo, aparecen otros términos. Entonces, primero ustedes tienen que fijar esto y digamos, adquirir dominio de esto, y después, sí, los que hacen mecánica, ahí ven los otros términos. ¿Bien? Bueno, entonces, la sumatoria de los momentos acá sería R1 respecto del centro de masa vectorial N1 más R1 respecto del centro de masa vectorial M1 por G más R2 respecto del centro de masa vectorial N2 más R2 respecto del centro de masa vectorial M2 por G. Esto es la derivada de L respecto al centro de masa respecto al tiempo. ¿Está? Bueno, entonces observen. Acá el vector posición R1 es D, vamos a empezar acá, D sobre 2 por el versor J vectorial N1 por el versor, o sea, acá tengo X, Y para allá, y X, Y Z saliente, ¿no? Bueno, entonces, N2 está según el versor K, más, o sea, esto está visto desde arriba, o sea, Z saliente significa, Z saliente significa perpendicular al plano del movimiento, ¿lo ven? Esto es visto de arriba, o sea, yo pongo la hoja de papel, ¿no? O sea, supongamos que los patinadores están en este plano de movimiento, entonces dije, este es el eje X, este es el eje X, el eje X ¿no? Dije, este es el eje Y, entonces cuando giro X hacia Y, cuando giro X hacia Y, un tornillo de rosca derecha va para arriba, ¿está? Entonces, N1 está por el versor K, ¿se entiende eso? ¿Lo ven? Sí, sí, sí. ¿Está? O sea, los patinadores están acá. Entonces yo dije, bueno, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, cuando hago girar, o sea, pongo en el origen de coordenadas el eje X y el eje Y. Hago girar el eje X hacia el eje Y, un tornillo de rosca derecha asciende. Entonces, N1, ¿no? Está según el versor K. Más D sobre 2 por el versor J vectorial menos M1 por G por el versor K, más R2 es menos D sobre 2 por el versor J vectorial menos M2 por G por el versor K. ¿Está? Bueno.
Y acá me falta más menos D sobre 2 por J vectorial N2 por el versor K es igual a ¿qué? Observen, J vectorial K es, ¿en qué les da? J vectorial K. Esto lo tienen que manejar como... Menos I. No, K, o sea, fíjate, I, J, K. Ah, perdón, I. Entonces, J vectorial K es I. Entonces, D sobre 2, N1 por el versor I. Acá tenemos J vectorial K, también te da en I, pero tengo el signo menos, entonces me queda D sobre 2, M1G por el versor I. Y acá, J vectorial K me da I. Y este menos con menos me da más D sobre 2, M2 por G por el versor I. Y acá, J vectorial K es I menos D sobre 2 por N sobre 2 por el versor I igual a 0. Perdón, Entonces, ¿podría bajar un poquito para ver? sí, disculpe, Gracias. porque yo me entusiasmo con lo que estoy haciendo. Entonces, acá observen, D sobre 2 y menos D sobre 2 y N1 dijimos que el módulo es igual a M1 por G, porque así hacen sumatoria de fuerzas según K, ¿no? Habíamos dicho que sumatoria de fuerza en el eje X no teníamos nada, pero sumatoria de fuerzas según Z era igual a N1 menos M1 por G por el versor K. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? N1 es igual a M1 por G, y entonces esto se te hace 0. Y acá también tenés N2 es igual a M2 por G, y esto se te hace 0. ¿Está? Los espero Profe, para que copien. diciendo desde el principio lo que habíamos dicho que la sumatoria de las fuerzas en Z era igual a 0, ya podemos decir que el torque total de fuerzas externas es 0. Sí, Ah, sí. perfecto. Pero bueno, tienes que comprender bien que el torque total es por eso yo insisto mucho porque, o sea, yo sé que les cuesta el tema de momentos de fuerzas y entonces, acá ya tenemos demostrado que esto es 0. Entonces, si eso, ¿puedo borrar esta parte? ¿La copiaron? Porque de este ejercicio va a quedar la grabación. Sí, sí, gracias. Bien, entonces, bien. Entonces, ¿qué deducimos? Que el L es constante. El L respecto del centro de masa es constante. Antes y después del choque. Entonces, podemos calcular, o sea, el L antes del choque respecto del centro de masa es igual a L después del choque respecto del centro de masa. ¿Está? Acá observen que, ¿se acuerdan que el L respecto de un punto fijo O, acá sería el L respecto del centro de masa, más el L del sistema, o sea, este es el L del sistema más el L del sistema respecto del centro de masa. Como la velocidad, esto sería R del centro de masa vectorial masa total por la velocidad del centro de masa. Entonces este término es 0. Entonces acá el L del sistema respecto del centro de masa va a ser igual al L del sistema respecto del punto O. Bueno, vamos a calcular el L del sistema respecto del centro de masa antes del choque. Bueno, acá, antes del choque. Del centro de masa antes del choque.
Entonces, esto sería, vamos a ir acá, así no los mantengo acá abajo. Bueno, estamos con la conservación de L respecto al centro de masa. Entonces tenemos R1 respecto al centro de masa, vectorial, M1 por la velocidad de 1 respecto al centro de masa, más R2 respecto del centro de masa, vectorial, M2 por la velocidad de 2 respecto al centro de masa, es igual al L del sistema respecto del centro de masa. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a hacer ese desarrollo, ¿les parece? ¿Qué les parece? Profe, ¿y cómo demostramos que el L respecto del centro de masa es igual al L respecto de O? Y porque ustedes se acuerdan que L, o sea, por ejemplo, teníamos una partícula, esto es el centro de masa, ¿no? Y acá teníamos una partícula, vamos a poner una partícula M1 y acá M2. Y después tenemos un sistema fijo a laboratorio, ¿está? En un ejercicio calculamos que el L respecto de O, y aparte en la teoría lo deben haber demostrado, el L del sistema respecto de este punto es el L del centro de masa más el L del sistema respecto del centro de masa. Esta parte, este término, estudia la rotación del sistema alrededor del centro de masa. Esperen que tengo que poner una alarma. Bueno, entonces, el L respecto del centro de masa queda el R del centro de masa vectorial, la masa por la velocidad del centro de masa. Y la velocidad del centro de masa en este problema es siempre 0. Perfecto, sí, sí, sí. Entonces, como este término es siempre 0, el L respecto de un punto fijo al laboratorio, ¿no? Va a ser el L del sistema respecto del centro de masa. ¿El L del centro de masa siempre en todos los casos va a ser 0? ¿Qué? ¿El L del centro de masa siempre en todos los casos va a ser 0? ¿Cero qué? No. Es 0 acá porque la velocidad del centro de masa es 0. Ah, bien. ¿Está? No es siempre 0. Por eso les definí que era el L respecto al centro de masa. El L, mejor dicho, esto sería el L del centro de masa respecto de O. Es el R del centro de masa respecto de O, vectorial, la masa total por la velocidad del centro de masa respecto de O. Como la velocidad del centro de masa es 0, en este caso, si no es 0, no. Observen que si una de las masas de los patinadores fuera diferente, fuera el doble de la otra, o el triple o cuatriple, o sea, fuera un valor diferente, ya acá tengo que considerar el L del centro de masa. ¿Está?
Este es un caso especial donde los dos patinadores solamente van a girar alrededor del centro de masa porque tienen masas iguales y velocidades, módulos de velocidades iguales y opuestas. Bueno, entonces estábamos con esto. Bueno, vamos a ver R1 respecto del centro de masa. R1, o sea, vamos a poner el L del sistema, esto es un vector, respecto del centro de masa, va a ser R1X, R1X respecto del centro de masa por I versor, más R1Y respecto del centro de masa por J versor, vectorial M1, y la velocidad del V1 respecto del centro de masa, ya vamos a poner que es V1 por el versor I, más, esto es R2X respecto del centro de masa por el versor I, más R2Y respecto del centro de masa por el versor J, vectorial, menos M1 por V2 por el versor I. ¿Está? Bueno, entonces... ¿Qué hicimos en ese paso? No entendí. ¿Cómo? ¿Qué hicimos recién? No llegué a entender. Claro, observen, yo dije el L del sistema respecto al centro de masa es el L de la partícula 1 respecto al centro de masa, más el L de la partícula 2 respecto al centro de masa. ¿Está? Bueno, ¿y qué es el L? El L es el momento angular o cinético que está definido como el vector R vectorial M por B. Entonces, como quiero calcular el L de la partícula 1, es el vector posición de la partícula 1 respecto al centro de masa, vectorial M1 por la velocidad de 1 respecto al centro de masa, más R2 respecto del centro de masa, vectorial M2 por la velocidad de 2 respecto del centro de masa. ¿Está? Entonces, acá tengo la posición de 1 respecto del centro de masa, no, la posición de 1, o sea, quise poner acá la componente de la partícula 1 según el eje X, ¿no? Respecto del centro de masa por el versor Y, más la posición, o sea, las componentes, ¿no? Porque este vector va a tener una componente según X, según Y, puede ser que la componente sea 0, porque justamente si tengo el sistema en el centro, tengo el sistema de coordenadas en el centro de masa, esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Me va a quedar que el L, o sea, acá escribí, descompuse en las dos componentes I y J en forma genérica, ¿no? El vector posición de la partícula 1 respecto al centro de masa. ¿Se entiende? Es decir, acá digo, bueno, el vector posición de la partícula 1 respecto al centro de masa es la componente de la partícula 1 según el eje X respecto al centro de masa, porque observen que yo acá en el centro de masa pongo un eje X y un eje Y. ¿No? Claro, sí, ahí entendí. Bien. Muchas gracias. Más la componente del vector posición de la partícula 1 según el eje Y respecto al centro de masa, por el versor J. Vectorial M1 por B1 versor I, porque ya vimos que B1 respecto al centro de masa
es lo mismo que B1 respecto de tierra, o al de laboratorio. Y este es el vector posición, ¿no? Entonces, el vector posición de la partícula 2 respecto al centro de masa va a ser la componente R2X respecto al centro de masa por el versor Y, más R2Y respecto al centro de masa por el versor J, vectorial menos M1 por M2 por B2 por el versor Y. Profe, R1X respecto al centro masa es lo mismo que R1X respecto al laboratorio, ¿no? Porque dijimos que sí, nosotros tomamos nuestro sistema de referencia parado en el centro de masa. Es decir, acá R1X respecto al centro de masa va a ser en el instante, o sea, R1X respecto del centro de masa, supongamos, en este instante era menos X01 más B1 por T por el versor Y más D sobre 2 por el versor J. ¿Está? Claro, sería el mismo que respecto a tierra, respecto al observador. Respecto de tierra, bueno, o sea, si yo pongo el sistema de coordenadas ahí, fijo al laboratorio justo ahí, pero bueno, si yo lo pongo en otra parte, bueno, tendría que considerar, Claro, supongamos el vector posición de esta partícula respecto de este punto O, ¿ah? sí, es verdad. Claro, perfecto. Bueno, pero siempre es más fácil, siempre que tengan la posibilidad de trabajar respecto al centro de masa, es más fácil la resolución del problema. Bueno, entonces observen. Acá cuando se encuentran, ¿no? Se encuentran, el X del centro de masa es 0, un instante antes del choque y un instante después del choque, ¿no? Bueno, después van, o sea, un instante antes del choque, no, era esto, el vector posición respecto al centro de masa. Vamos a poner esto es R1 respecto del centro de masa, ¿no? Y esto es R2 respecto del centro de masa. Pero un instante cuando se están por tocar y después el X del centro R1, X respecto al centro de masa es 0. Y esto también es 0. Entonces, el L del sistema respecto al centro de masa antes del choque me queda B sobre 2 por el versor J, vectorial M1 por B1 por el versor y acá más me queda menos D sobre 2 por el versor J, vectorial menos M1 por B2 por el versor I. Entonces, el L del sistema respecto del centro de masa antes del choque, fíjate, acá I vectorial J es K, J vectorial I es menos K, entonces me queda menos D sobre 2, M1, B1, y acá, entonces esto dijimos que es según K. Y acá, J vectorial I también es menos K. Y este menos con este menos se hace más, entonces me queda menos D sobre 2. Esto era M2, pero M2, lo que pasa es que M2 es igual a M1. M2 por B sub 2 por el versor K. Entonces, como M1 es igual a M2 y B1 igual a B2 en módulo, pues directamente voy a poner que el L del sistema, ahora les bajo, no se ve,
respecto del centro de masa antes del choque es menos dmb, ¿está? Por el versor. Profe, perdón, una cosita. Igual en este caso es lo mismo si tomamos justo antes del choque o bastante antes, ¿no? Porque en el producto vectorial se anula el i con el i y... Sí, sí, Ok. sí. Bien. Entonces, esto es, copiaron esto, así borro todo esto, porque o sea, lo que me interesa acá es esto. Yo sí ya lo copié. Bueno. Yo también. Y observen que esto es, a ver, entonces borro todo esto, me quedo que con que el L del sistema respecto del centro de masa antes del choque es igual a menos D por B, ¿no? De cada uno de los patinadores por la masa, por el versor K. Y bueno, después dijimos que, voy a limpiar un poco esto, dijimos que esto hacen este movimiento circular, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos escribir el momento angular o cinético después del choque? Después que se produjo la colisión. Observen, tenemos dos partículas agarradas de una varilla. Dos partículas, o sea, dos partículas son dos patinadores, ¿no? Cada patinador es una partícula. Entonces, dos partículas agarradas por por una varilla. O sea, es como, o sea, están formando una estructura, ¿no? Esto forma una estructura. Dos partículas agarradas por una varilla y giran así. Yo puedo calcular el L, esto es vector, del sistema después respecto del sistema respecto del centro de masa después del choque como I respecto del centro de masa como el vector velocidad angular. ¿Y qué sería, perdón? El momento de inercia del sistema respecto del centro de masas. Saben que se puede calcular el I, se puede calcular respecto de cualquier punto, o sea, el I respecto al centro de masa es la sumatoria de R sub I, de M sub I por R sub I al cuadrado. O sea, yo como puedo poner acá vectorial
vector, pero como va al cuadrado, observen que el momento de inercia tiene que ver con cómo están distribuidos las partículas, ¿está? Si las partículas están más alejadas, ¿no?, respecto del centro de masa, el R va a ser mayor respecto al centro de masa, y como el L se mantiene, la velocidad angular tiene que ser menor. O sea, los patinadores comienzan a girar con menor velocidad angular, si la varilla fuera más larga, ¿no? Ahora, si los patinadores se acercan, ¿no?, como el L del sistema se sigue conservando, o sea, cuando el L se acerca, cuando los patinadores, eso sí, se pueden acercar porque ahí no necesito variar, o sea, la longitud de la varilla, ¿está? Los patinadores se acercan, o con que uno se acerque respecto del otro, ¿qué pasa? El R, porque esto es M1 por R1 al cuadrado más M2 por R2 al cuadrado respecto del centro de masa, Entonces, si uno o los dos, si uno se acerca, o sea, empieza a caminar y acercarse al centro de masa, el R disminuye, por lo tanto el I del centro de masa disminuye, y como esto antes del que se encuentren los patinadores es igual al L después de que los patinadores comienzan a girar juntos, el I disminuye, y si el I disminuye, el omega aumenta. ¿Está? Eso es, creo que yo no sé si en este curso o en otro curso, yo les dije, en una bailarina, o sea, suponga, yo tengo un cuerpo, ¿no? O supongamos que mi cuerpo, yo no soy bailarina, pero la bailarina, cuando extiende los brazos para girar, ¿no?, la masa está más distribuida, ¿no? Entonces, la bailarina, si ustedes la observan, gira a menor velocidad. Cuando acerca los brazos al cuerpo, el momento de inercia disminuye porque la masa está concentrada más sobre su eje y la velocidad angular de la bailarina aumenta. Entonces acá pasa lo mismo. Cuando los patinadores o uno de los patinadores se acerca al centro de masa, disminuye R. Al disminuir R, disminuye el momento de inercia. ¿Qué representaría la inercia acá, el momento de inercia? Hablando en criollo, física en criollo. ¿Aumenta la velocidad angular? Aumenta la velocidad angular, exacto. Bueno, entonces vamos a calcular el I respecto al centro de masa, ¿no? Porque de esta manera podemos calcular la velocidad angular, o sea, tenemos el L antes del choque del sistema respecto al centro de masa, lo tenemos. Entonces, el L del sistema después del choque va a ser I respecto al centro de masa por la velocidad angular. Entonces, vamos a calcular esto para poder calcular. Bueno, dijimos el I respecto al centro de masa. Perdón, ¿esa igualdad siempre se cumple del momento de inercia por la velocidad angular? Sí. Esto es ya cuando tenemos una estructura, ¿no?, de dos cuerpos que se unen en una varilla y rotan, ¿tá?
Eso, por ejemplo, para cuerpo rígido, el L siempre lo van a calcular de esta forma. Ok, gracias. ¿Está? Profe, esto en teoría lo vimos en sistema de partículas, el ICM. No te escucho. Si vieron el sistema de partículas, ¿qué? La expresión del, no, es que no sé cómo se llamaba, el ICM. El momento de inercia respecto del centro de masa por omega. Y deberían haberlo visto. ¿No lo vieron? Debieran haberlo visto, porque, por ejemplo, si yo tengo una estructura, por ejemplo, así, dos conectores y un tercer conector, ¿está? Y estos son varillas de masa despreciable y estos son conectores, ¿no? Entonces, yo puedo calcular el momento de inercia respecto de un eje que pasa por acá y teniendo las masas de Cristina, sí, discúlpame. No, momento de inercia en rígido todavía no vimos. Terminamos con cinemática. El jueves empiezo con sí, esto. pero estamos con el de los patinadores, Ah, bien. sí. Di alguna idea de momento de inercia, pero no lo vimos en gran detalle. Momento de inercia para una masa puntual. Bueno, entonces les digo, la definición de momento de inercia es la sumatoria. Es muy fácil. Es m sui por r vector al cuadrado, y en este caso me queda m1 por R1, que va a ser d sobre 2 al cuadrado, más m2 por menos d sobre 2 al cuadrado. Y queda la inercia, la rotación. ¿Está? Es como cuando hablamos de masa inercial, sumatoria de fuerza, masa por aceleración, es la masa inercial. Entonces, empujar un cuerpo de 10 kilogramos, ¿no? De 10 kilogramos de masa inercial no es lo mismo que empujar un cuerpo de 20 kilogramos de masa inercial. Bueno, acá es la inercia a la rotación, representa. Conceptualmente es esto, ¿está? El momento de inercia respecto de un punto representa la inercia, la rotación de ese punto considerado. Entonces, Perdón, acá, ¿y solo tomás la componente J, digamos, de la posición? claro, porque cuando se quedaron pegados, ¿no? Quedaron pegados los dos patinadores a la varilla, ¿no? Los dos patinadores, bueno, uno ya estaba pegado a la varilla, pero cuando el otro se unió a la varilla, van a comenzar a rotar con una cierta velocidad angular constante. ¿Por qué? O sea, una velocidad angular constante alrededor del centro de masa. Entonces, me va a quedar acá que menos D. A ver, ¿cómo era tu pregunta? A ver si se... No, sí, porque el vector de posición también incluía la componente Y, ¿o no? O sea, tenía el La mismo... componente según X, vos decías. Claro. Sí, sí, pero cuando están acá, ya en el instante en que se tocan, en el instante que toca la varilla, está en una posición D sobre 2 por el versor J. Y está en una posición menos D sobre 2 por el versor J. Y ¿Está? ahí en el... O sea, estamos considerando un instante antes y un instante después de la unión, de la colisión. ¿Está? Y ahí en el R cuadrado,
¿Vos estás calculando el cuadrado del módulo del vector R? ¿O cómo sería el cuadrado de un vector? El cuadrado de un vector, si vos pones R sub I al cuadrado, es lo mismo que poner R sub I escalar R sub I. Y esto es el módulo de R sub I por el módulo de R sub I por el coseno de 0 grados y te da el módulo del vector al cuadrado. Siempre, esto en ingeniería lo van a usar siempre, que un vector al cuadrado lo pueden escribir como el producto escalar de ese vector por el mismo vector. Bien, perfecto, lo entendí. ¿Está? No entendía la notación. Esto siempre, no sé si lo han usado, pero de ahora en más, en ingeniería, es como, por ejemplo, en partícula, ¿no? Un medio de m por b al cuadrado se puede escribir como un medio de m, el vector velocidad escalar el vector velocidad. ¿Está? O sea, siempre el módulo de un vector al cuadrado se puede escribir como el producto escalar de ese vector por sí mismo. Eso es, se usa mucho. Bueno, entonces, acá el I respecto del centro de masa, como M1 es igual a M2, el I respecto del centro de masa me queda 2M D al cuadrado sobre 4. ¿No? Me queda M, y D era L en realidad, era la longitud de la varilla. ¿Está? Porque en el enunciado dice D, pero bueno, es la longitud de la varilla, L sobre 4, ¿no? No, L sobre 2. M por L al cuadrado sobre 2. ¿No? Esto, L es la longitud de la varilla. En el enunciado es L es igual a D. ¿Está? Bien. Entonces, por ejemplo, porque acá me aparece D. Bueno, entonces vamos a usar D y listo. Así no los confundo. Bien. Entonces, el L del sistema, antes del choque, un instante antes del choque me queda menos D por B por M, por el versor K. Esto es como si fuera la masa inercial para el movimiento de traslación, pero acá es el momento de inercia para la rotación, ¿está? Es decir, no solamente tenemos en cuenta la masa, sino tenemos en cuenta cómo está distribuida la masa, ¿está? Entonces, esto es M por D sobre 2 por omega. ¿El D no está al cuadrado? No, gracias. Muchas más gracias. Bueno. Entonces me quedó, este lo simplifiqué con este. Y acá. Gracias. Bien, entonces la masa se me va con la masa. Este D se me va con este D. Entonces me queda que omega, que es la velocidad angular, me queda menos B por 2 sobre D. Dígame si... ¿Está? Esta es la velocidad angular con que rotan los patinadores alrededor del centro de masa. Bueno, y esto, o sea, por ahora, lo único que tienen que tener en cuenta es que el momento de inercia respecto al centro de masa nos informa, digamos, la resistencia a la rotación, porque es
en traslación, la masa inercial, ¿qué representa? Si yo pongo sumatoria de fuerzas igual a masa por masa inercial por aceleración. Es como que esa masa es la resistencia a que la fuerza acelere al cuerpo. Bueno, acá el momento de inercia respecto del centro de masa representaría algo así como la inercia que presenta el sistema, o bueno, sí, el sistema o el cuerpo, porque en el caso de la bailarina es un cuerpo, a la rotación, ¿está? Entonces, pero acá es importante no solo la masa inercial, sino cómo está distribuida. Acá, o sea, vean que cuando tenemos un sistema de partículas, ¿no? Acá ya estamos, digamos, como entrando en cuerpo rígido, porque o sea, nos importa la distancia que hay entre las partículas, ¿no? Si bien es importante el centro de masa y un sistema de partículas se estudia a partir del movimiento del centro de masa, acá las partículas están rotando respecto al centro de masa. Entonces, para ver la velocidad de rotación respecto al centro de masa, es importante saber a qué distancia están las partículas del centro de masa. Entonces, la masa por esa distancia, ¿no?, al cuadrado, me da la inercia a la rotación de cada una de las partículas. Como el sistema está formado por dos patinadores, dos partículas, la suma de esos dos momentos de inercias me da la inercia que presentan ellos a la rotación. Entonces, de ahí yo había calculado el momento angular o cinético del sistema respecto al centro de masa antes de la rotación como menos D, que es la separación entre los dos patinadores o longitud de la varilla, por la velocidad de cada patinador, por la masa de cada patinador, por el versor K. Entonces el versor K era saliente, ¿está? ¿No? Es Profe, ¿puede bajar perpendicular. un poquitito la pantalla? Perdón. ¿Para abajo o para arriba? Un poquito para abajo. Nada más. Ahí está, perfecto, listo. Bueno, entonces, el L es perpendicular al plano del movimiento. Bueno, y observen que el L es un vector y tiene, es un vector, porque esto es un escalar. Entonces, la velocidad angular es un vector que tiene la misma dirección y sentido que el L. ¿Está? ¿Bien? Bueno, entonces, de igualar esto que es el momento angular o cinético antes digamos que empiecen justo cuando acá se toca, ¿no? Porque este viene con esta velocidad y este viene con esta velocidad, se tocan, el momento angular en ese instante es ese. Se tocan y los dos cuerpos comienzan a girar. Entonces, eso es el momento de inercia por la velocidad angular. Y sacamos la velocidad angular. Entonces, una vez que tenemos la velocidad angular, ¿qué podemos hacer? El vector velocidad angular. Podemos calcular las velocidades de los... La velocidad de los patinadores en cualquier instante, ¿está? ¿Puedo borrar esto? ¿Copiaron esto? Profe, entonces para un movimiento de rotación pura usamos la fórmula de momento cinético que nos dijo usted. El momento de inercia por la velocidad angular. Claro. Porque esto está, o sea, observen que no son partículas, son dos partículas, pero hay una varilla. Si bien no tiene masa, hay una varilla, ¿está?
Está formando una estructura, ya es como que estamos hablando casi de un cuerpo rígido, porque bueno, en un principio la distancia entre estas dos partículas permanece invariable en el tiempo. Después, o sea, se va acercando, pero bueno, ahí vimos que cuando se va acercando, el momento de inercia disminuye, entonces aumenta la velocidad angular. Nos llevó más tiempo de lo que pensaba este problema. Entonces dije, con media hora lo despachamos, pero no fue así. Bueno, entonces me quedo, porque ahora me dice, describa el movimiento de cada una de las partículas. Bueno, la velocidad de uno va a ser R1 respecto de omega, mejor dicho, omega vectorial R1 respecto del centro de masa. Y esto va a ser la velocidad de 1 respecto al centro de masa. Y la velocidad de 2 respecto al centro de masa va a ser omega vectorial R2 respecto al centro de masa. Bueno, acá el tema es que no va a ser, o sea, la velocidad en este instante, por ejemplo, me va a llevar todo el tiempo. La velocidad en este instante, cuando están rotando, ¿no? Cuando están rotando, me queda la velocidad de 1 respecto al centro de masa es menos 2b por d por el versor k vectorial d sobre 2 por el versor j. Entonces, j vectorial k es i, k vectorial j es menos i, con este menos más, entonces este 2 se va con este y me queda b por el versor k. ¿Está? B. Bien, cuando está acá... ¿No era el versor I? Por el versor I, disculpen, gracias. Cuando está acá, el patinador y el otro patinador está acá, o sea, estoy calculando la velocidad de cada uno. La velocidad de uno respecto al centro de masa, el patinador 1 va a ser omega, que sigue siendo 2b sobre d por el versor k vectorial, y este es d sobre 2 por el versor i. Entonces k por versor i es j, y me queda menos b por el versor j. Entonces, observen. El módulo del vector velocidad es constante, pero está cambiando de dirección. ¿Ah? Bien. Ahora, porque si no, no terminamos más con este problema, nos queda ver qué pasa con la energía. ¿Está? Bueno. Observen. ¿Qué pasa? Dice, a ver si me quedó algo pendiente. Analizar la conservación era el C. La conservación de P era, esperen que no lo tengo completo y el enunciado lo tengo acá. Analizar la conservación de P, L respecto al centro de masa y la energía durante este proceso. Bueno, la energía cinética, ¿qué pasa con la energía cinética? ¿Se mantendrá mientras que los patinadores no se acerquen o no? O sea, primero se va a ver qué pasa cuando los patinadores, si se acercan o no. Si no se acercan, la energía cinética se mantiene porque estamos viendo que los módulos de las velocidades son constantes. Exacto, y va a ser la energía cinética, va a ser antes del choque, la energía cinética
antes del choque es 1/2 de M1 por B1 al cuadrado más 1/2 de M2 por B2 al cuadrado, y esto sería M por B al cuadrado porque las dos masas son iguales, las velocidades son iguales. Y la energía cinética después del choque es 1/2 de I por omega al cuadrado. Ay, por R, bueno, por R, ¿cuánto valía ahí? Bueno, esto es 1/2, era M por D al cuadrado sobre 2I, me parece. Y la velocidad angular, ay, ¿cuándo nos daba la velocidad angular? ¿Me la pueden dictar? La velocidad angular es igual a menos 2b sobre d por cada 2B sobre D al cuadrado. ¿Está? Entonces, ¿qué me queda? Que la energía cinética después del choque es 1/4 de M por D al cuadrado, acá va 4, B al cuadrado sobre D al cuadrado, esto se simplifica con esto con esto, y me queda M por B al cuadrado. ¿Está? Bueno, ahora bien, cuando los patinadores comienzan a acercarse, ¿qué pasa? Que sería el último inciso que nos falta analizar. Cuando los patinadores comienzan a acercarse, pensar que pensábamos hacer 3 problemas hoy. Bueno, cuando los patinadores comienzan a acercarse, dice, ¿qué pasa cuando los patinadores comienzan a acercarse? El P respecto al centro de masa, ¿hay alguna variación? No. No, porque la sumatoria, esto es constante porque la sumatoria de las fuerzas externas es cero. El L respecto al centro de masa, ¿qué pasa con el L? Se mantiene constante. Sí, ¿por qué? Porque lo mismo, la sumatoria de las fuerzas exteriores es nula, entonces... No, la sumatoria de los momentos de las fuerzas exteriores respecto al centro de masa es 0. ¿Está? Pero si decimos que la sumatoria de fuerzas exteriores es 0, obligatoriamente la sumatoria de los torques es 0, ¿no? No siempre, no es siempre así. Porque si yo te explico, por ejemplo, tengo una varilla que esté girando. A ver, una varilla, ¿no? Uno la ve así, y acá tengo una fuerza, supongamos, y otra fuerza. Está montada sobre un eje, pero si la varilla gira... Por ejemplo, si una varilla tuviera una fuerza en el centro y otra fuerza de igual módulo en el extremo. Y esta fuerza, hay esta fuerza, y esta fuerza va a ejercer un momento respecto de este eje, o sea, va a hacer que las varillas giren. ¿Tá? Cuando yo inclino, hago rotar la varilla, o sea, supongamos, si la varilla está así y aplico una fuerza acá y una fuerza acá, no pasa nada. Pero si la varilla está así y le aplico una fuerza acá y una fuerza acá, claro, va a haber torque respecto de un eje que pasa por o sea, una varilla no, una espira sería, ¿no? Entonces, si la tengo así, y yo le aplico una fuerza acá para arriba, y una fuerza acá para abajo, y la varilla puede girar alrededor de un eje que pasa por acá, ¿no? Ahí digo, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero yo roto la varilla, ¿no? Y tengo aplicada la misma fuerza acá en módulo, así, y la misma fuerza aplicada en módulo acá, y acá respecto del eje donde está montada la varilla, tanto esta fuerza como esta fuerza
van a producir un torque que van a hacer rotar la varilla. Claro, sí, sí, La perdón. espira, digo. O sea, tiene que coincidir el punto de aplicación para que se anulen en ese caso. Claro, o sea, están aplicadas sobre... están aplicadas sobre, a ver, porque esta fuerza está acá, así, ¿no? Y la varilla puede rotar alrededor de este eje, ¿está? Entonces, hay una componente de esta, o sea, la componente vertical no. O sea, hay una, mejor dicho, tiene que descomponer esta fuerza en el plano de la varilla, ¿no? Supongamos, colocamos eje X acá y eje Y acá. Entonces, tengo esta fuerza aplicada acá, ¿no? No está aplicada ni sobre el eje Y ni sobre el eje X. ¿Está? Entonces, hay que ver cuál es la componente de la fuerza que hace momento, ¿no? Supongamos que este eje alrededor de la espira al cual puede rotar la varilla. Y acá tenemos la misma fuerza aplicada hacia abajo. Entonces, hay una componente, ¿no? Que va a estar en qué dirección, que hace rotar la varilla. La dirección de Z. En la dirección de Z que se hace rotar la varilla. ¿Está? Espérate. Lo que pasa es que esto, en realidad Z sería perpendicular, la dirección de Z coincidiría con omega. Pero hay o sea, el producto vectorial del torque no es la componente de la fuerza. El producto del momento a la fuerza te va a dar el torque que es o torque o el momento. Pero la componente que hace girar la espira, ¿cuál sería? A ver, si yo la pongo acá, o sea, yo puedo descomponer esto, bueno, piénsenlo, yo puedo descomponer esta fuerza en el eje X y el eje Y, si yo considero el ángulo que forma esta fuerza con el plano. ¿Está? Esta fuerza con el plano está formando un ángulo, entonces yo puedo descomponer esta fuerza según el eje X, según el eje Y. Pero vamos a terminar, piénsenlo, o sea, hace rotar la espira. Vamos a terminar con esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la energía cinética? Cuando los patinadores, o sea, ¿qué pasa con la energía cinética cuando los patinadores se acercan? O sea, ya ahora están agarrados, ¿no? Los patinadores a la varilla, comenzaron a girar y cuando están girando uno se comienza a acercar al otro, o los dos comienzan a acercarse. ¿Qué pasa? El I inicial por el omega inicial va a ser I final por el omega final. Bueno, entonces,
El I inicial era, ¿se acuerdan? El I inicial era M por L sobre 2 al cuadrado más M por L sobre 2 al cuadrado. Y esto es M por L al cuadrado sobre 4 por 2, es M por L al cuadrado sobre 2. Entonces acá tengo M por L al cuadrado sobre 2. El omega inicial es el que calculamos, y acá esto lo podemos escribir vectorialmente, porque esto es un escalar, pero esto es un vector. El omega inicial que calculamos es menos 2b sobre L, ¿no? 2b sobre L por el versor K. Bueno, ahora, el I final depende de cuánto se acerque, vamos a suponer que un patinador se acerca, yo no sé si supongamos que se acerquen L sobre 2 al cuadrado. Ok, ¿qué pasa cuando los patinadores se acercan? Bueno, vamos a suponer, no dice qué distancia se acercan acá. Bueno, vamos a poner que se acercan, no sé. Uno queda acá, ¿no? Y... Profe, dice 0,75 metros el ejercicio. 0,75 metros, ¿cuál? ¿Uno? O sea, se acercan entre ellos 0,75 metros. 0,75 metros. Entre ellos, o sea, si tengo, o sea, 1,5, tengo 7,5 metros la separación entre ellos. ¿Está? ¿Y los dos se acercan o uno? No lo precisa, pero creo que para que se conserve el centro de masa deberían acercarse los dos, ¿no? No, porque para conservar, vos decís para ubicar, Claro, por la posición del centro de masa que tiene que ser constante. bueno, vamos a suponer que se acercan los dos. No, o sea, entonces es el L inicial menos 0,75, ¿me dijiste? Dividido Sí. 2 al cuadrado. Y eso por 2. ¿Está? Entonces, esto sería I, acá sería, sí, I sería la masa L menos 0,75 al cuadrado sobre 4 por 2. Entonces acá me quedaría la masa L menos 0,75 al cuadrado sobre 2 por el omega final. ¿Está? Entonces, la masa se va. 2 se va. A ver, vamos a escribir acá lo que nos queda. Perdón, ¿el cuadrado no incluye también el 2 de abajo? ¿Cómo? Claro, pero o sea, me quedó M, lo que L sacaste menos para el otro. 0,75 sobre 2 al cuadrado por 2 porque Sí, claro. los dos se acercaban 0,75, supusimos, ¿no? Supusimos. Bueno, entonces acá me queda, como lo elevo al cuadrado me queda 4, con 12 me queda, se me simplifica y me queda 2 y acá 1. Entonces escribí M por L menos 0,75 al cuadrado dividido 2 por omega. Entonces, la masa la simplifiqué. 2 lo simplifiqué. Y no puedo simplificar más nada, me parece. L al cuadrado
menos, puedo simplificar este L con este L. Entonces, me queda L por menos B por 2 sobre L menos 0,75 al cuadrado. Y me quedó algún término sin poner. Por el versor K es igual a omega. ¿Está? Bueno, ven que omega antes era menos acá, menos B por 2 sobre L. Y acá omega aumenta, ¿no? Entonces, la energía cinética final del sistema, ¿cómo va a ser? Mayor. Mayor, ¿está? Entonces, la energía cinética final del sistema es mayor. Bueno, y que la energía cinética inmediata después de la verdad es la primera vez que un problema nos lleva todo el tiempo, después de la colisión. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué aumenta la energía cinética? No es como lo de la bailarina que decía que cuando se acercaba a los brazos aumentaba la velocidad. Claro, pero acá, o sea, cuando los patinadores se acercan, ¿qué pasa? O sea, observen, hacen una fuerza. Porque hay un trabajo de dos fuerzas que no sabemos si son conservativas o no. Y en sentido positivo al desplazamiento. Hay un trabajo de fuerzas internas. Entonces, la energía cinética inicial más el trabajo de las fuerzas internas me da la energía cinética final. Y este trabajo, ¿no?, que hace la persona de acercarse al centro de masa y del otro patinador de acercarse al centro de masa, se traduce en un aumento de la energía cinética. Porque aparte es trabajo positivo, ¿está? El tipo se está acercando y entonces produce un aumento de energía cinética. Bueno, nada más de mi parte. Yo os voy a dar otro problema a la clase 2. No sé si Germán quiere dar un problema de la escalera. Hago una pregunta más de este problema porque fue la primera vez que un problema nos lleva 2 horas. ¿Listo? Dejo de compartir, salgo de la llamada. Nos vemos la clase que viene, el jueves. Nos vemos, chicos, nos vemos, Cristina. ¿Listo? La semana que viene, el jueves tenemos mucho que hacer, así que vengan a descansar. Pero, o sea, tenemos que empezar entonces el 2 y el 3, ¿te acordás? Sí, y tendríamos que ver de empezar algo de dinámica también. Claro, pero bueno, vemos de hacer el 12 y el 3 en media hora cada uno, y el 15 que ibas a hacer vos de dinámica, sí. Y ya ahí ya estamos el jueves. Bien, corto la grabación, a ver si yo la puedo cortar. No, no la puedo. Fíjate vos, Germán, si podés cortar la grabación. No, pero igual salgan todos y listo, se corta. Ah, ¿se corta y queda grabada? Sí, una vez que salimos todos se corta. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Nos vemos, chau, chau, hasta el jueves.